En este proyecto, analizamos el movimiento de pitcheo de un lanzador de béisbol desde el punto de vista de la biomecánica. Nos enfocamos en un solo parámetro clave, el ángulo del brazo en un momento específico del ciclo de lanzamiento y cómo se relaciona con la velocidad de la pelota. Para esto, grabamos a nuestro compañero lanzando a 3 intensidades distintas, baja, media y alta velocidad. A partir de estos videos, medimos el ángulo formado por el brazo en el plano de lanzamiento y comparamos esos valores con la velocidad real de cada tiro. Este ángulo es relevante porque, desde la ingeniería mecánica, el brazo se puede ver como un sistema de palancas y articulaciones. La forma en la que colocamos el hombro, el codo y la muñeca cambia los momentos, torques y velocidades angulares y, por lo tanto, afecta directamente el rendimiento del pitcher, qué tan fuerte lanza, qué tan eficiente es su movimiento e incluso el riesgo de lesión. Si pudiéramos resumir el proyecto en una pregunta, sería: ¿cómo cambia el ángulo del brazo cuando el pitcher lanza más rápido o más despacio? ¿Y qué nos dice eso sobre la mecánica de su movimiento? El lanzamiento de béisbol es un ejemplo clásico de cadena cinética, es decir, la energía se genera desde el suelo y se va transmitiendo segmento por segmento hasta llegar a la pelota. Aunque visualmente parece un solo gesto, biomecánicamente podemos descomponerlo en una secuencia de movimientos. El movimiento comienza desde las piernas y la cadera, pero a nivel superior, lo primero importante es la rotación del tronco. El tórax rota respecto a la pelvis y esto genera momento angular que luego se transfiere al brazo. Si el tronco rota a tiempo y con buena amplitud, el hombro recibe ya una parte de esa energía. A continuación, el hombro eleva el brazo en el plano de lanzamiento. Aquí intervienen principalmente la abducción y la flexión del hombro, además de la rotación externa. Esta elevación posiciona el brazo en una postura donde puede aprovechar mejor la rotación del tronco y preparar la fase explosiva. Posteriormente, una vez que el brazo está elevado, el codo pasa de una posición más flexionada a una rápida extensión. Desde el punto de vista mecánico, el antebrazo funciona como un segmento que aumenta el radio de giro del sistema brazo-antebrazo, incrementando la velocidad lineal en la mano y por consecuencia en la pelota. Finalmente, la muñeca aporta la última fase de aceleración. Una pequeña flexión rápida de la muñeca, combinada con la pronación del antebrazo, incrementa todavía más la velocidad lineal de la pelota justo antes de ser liberada. Es el último eslabón de la cadena cinética. En conjunto, esta cadena tronco, hombro, codo y muñeca funciona como un sistema de transmisión de energía. Si algún eslabón se mueve fuera de tiempo, con un ángulo ineficiente o con menor rango, se pierde parte de la energía generada, lo que se traduce en menor velocidad de lanzamiento o en mayor carga mecánica en otras articulaciones. Por eso, estudiar el ángulo del brazo en un instante específico de lanzamiento nos da información sobre cómo se está distribuyendo y aprovechando esa energía a lo largo de la cadena cinética. Para describir con precisión el movimiento del brazo en el lanzamiento, nos centramos en 3 articulaciones: el hombro, el codo y la muñeca. Cada una tiene ciertos grados de libertad y tipos de rotación que determinan la postura del brazo. Primero, el hombro es una articulación de tipo esferoidea, con 3 grados de libertad principales: flexión-extensión, abducción-aducción, rotación interna y externa. En el lanzamiento, el hombro combina abducción y rotación externa para colocar el brazo en una posición donde el codo quede elevado y preparado para la aceleración. Por otro lado, el codo funciona principalmente como una bisagra, con un grado de libertad principal, la flexo-extensión. Además, en el complejo del codo participan movimientos de pronación-supinación del antebrazo, pero en nuestro análisis simplificado nos interesa sobre todo la flexo-extensión, porque es la que contribuye más a la aceleración del antebrazo. Finalmente, la muñeca tiene movimientos de flexión-extensión y desviación radial cubital. En el lanzamiento, una flexión rápida de muñeca al final del gesto contribuye a aumentar la velocidad relativa de la mano respecto al antebrazo. En nuestro proyecto, para poder medir el gesto a partir del video, proyectamos el movimiento a un solo plano, el que llamamos plano de lanzamiento. En ese plano representamos hombro, codo y muñeca como 3 puntos y construimos 2 segmentos: segmento hombro-codo y el segmento codo-muñeca. El ángulo del brazo que analizamos es justamente el ángulo formado entre esos 2 segmentos en la articulación del codo. Este ángulo es un indicador compacto del gesto, porque resume la posición relativa del brazo en un instante del movimiento. Un ángulo más cerrado, es decir, más flexionado, indica que el antebrazo todavía está recogido.
Por otro lado, un ángulo más abierto, es decir, más extendido, indica que el brazo ya está en fase de aceleración final. Al medir este ángulo para lanzamientos de baja, media y alta velocidad, podemos estudiar cómo el pitcher modifica su patrón articular cuando intenta lanzar más fuerte, si aumenta el rango de movimiento, si extiende antes o después el codo y qué tan consistente es su técnica entre tiros. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de ángulos articulares, qué son y para qué nos sirven. Esencialmente son la unión de dos o más articulaciones mediante líneas, en este caso vectores, que nos ayudan a seguir el movimiento de un cierto grupo de articulaciones y músculos y estudiarlo a través del tiempo. Nos ayuda a entender la potencia que se genera, cómo se transfiere entre grupos musculares y pues nos puede llevar a un estudio de técnica adecuada, de eficiencia y de mejor movimiento. En el caso del deporte, pues todo movimiento se genera por una fuerza, entonces descomponerlo en términos mecánicos como lo son fuerzas, vectores y momentos nos ayuda a obtener un análisis mucho más analítico de lo que estamos grabando y nos ayuda a obtener pues una optimización de este movimiento. Esto, por ejemplo, en la natación se puede ver en el ángulo del codo, que dependiendo de dicho ángulo se puede generar mayor propulsión en cada brazada. Por ejemplo, en el tenis también el ángulo del hombro influye mucho en la dirección de la pelota y en la velocidad con la que sale esta. En el caso del béisbol hay muchos grupos musculares involucrados en cada fase del movimiento. Nosotros nos vamos a enfocar en el tronco superior, específicamente del hombro a la muñeca. Para ello vamos a grabar a un sujeto y vamos a seguir sus movimientos para analizar e identificar qué tan óptima es la mecánica del lanzamiento. ¿Esto para qué? Pues obviamente dependiendo de qué tan bueno es el movimiento va a definir la velocidad con la que sale la pelota, pero también puede representar un riesgo en cuanto a lesiones o daño a largo plazo para el jugador. Y bueno, para entender un poco más acerca de cómo funciona el movimiento del pitcheo desde un punto de vista de la biomecánica, vamos a analizar o vamos a ver el brazo y este conjunto de articulaciones como un brazo de palanca. En este brazo de palanca el codo es el punto intermedio y la mano es el extremo. Entonces lo que se busca es generar el mayor brazo de palanca y para eso se tiene que maximizar la distancia. Por ello es muy importante que la muñeca se aleje lo más posible del codo para generar la mayor cantidad de fuerza y transmitir esa fuerza a la pelota para que salga con la mayor velocidad. Otro concepto muy importante es el momento angular. Como se vio en diapositivas pasadas, el movimiento y la fuerza surge desde los miembros inferiores. Entonces es muy importante que esta fuerza se transmita hacia el punto donde va a salir la pelota. Como se puede ver en las imágenes inferiores, en un principio se puede observar de frente al sujeto de estudio y al final se puede ver cómo tanto su brazo como sus piernas están giradas, transmitiendo esta fuerza hacia la dirección en donde salió la pelota. Finalmente es muy importante analizar el ángulo de aceleración máxima. Esta es la combinación de todas las articulaciones, tanto superiores como inferiores, que generan la mayor cantidad de fuerza para la transmisión de esta a la pelota. En nuestro caso no se analiza a mayor profundidad, pero es un ángulo que se tiene identificado y que pues está perfeccionado en ligas con mayor profesionalismo. En cuanto a nuestro estudio, nosotros lo que vamos a hacer es discretizar el cuerpo y las articulaciones con bolitas de unicel, las cuales nos ayudarán a identificar las articulaciones principales del cuerpo. Nosotros nos enfocamos en el tronco superior, pero como se puede ver en la imagen, también tenemos puntos de identificación en la pierna derecha, en el tronco inferior. Esto nos va a ayudar a obtener los vectores y entender la mecánica del movimiento. Después de obtener los videos, lo que vamos a hacer es pasarlos a un software que se basa en estas bolitas que se identificaron en la parte anterior y el contraste que tienen con el sujeto, con la playera que tiene y con el fondo. De este modo el software logra darles un seguimiento a través del tiempo
y lo que obtenemos al final de eso es una imagen como la que se observa en la izquierda, en donde se tiene discretizado el cuerpo y se tiene simplificado el movimiento y reducido a simples vectores. Una vez que se tienen estos vectores, pues se puede proceder al análisis a través del tiempo para obtener una imagen como la que vemos en la parte derecha, en donde ya no solo son vectores, sino es una trayectoria lo que estamos analizando. Y pues al analizar varias trayectorias podemos realizar un análisis más complejo de varias articulaciones para obtener lo que se ve en la imagen inferior, que son los ángulos. Y pues de tal modo obtenemos nosotros un análisis completo del análisis de picheo, del movimiento de picheo, en donde se analiza el ángulo, pero no desde un punto de vista estático, sino que se analiza su variación con respecto al tiempo, que es lo que les vamos a presentar. Ok, yo les voy a hablar acerca de el sistema de coordenadas y los ángulos y los vectores. Bien, básicamente el sistema de coordenadas es muy importante, ya que mediante él pues construiremos los vectores y sobre los vectores los ángulos. Nuestro origen está ubicado en este punto y básicamente este es un pequeño ejemplo de dónde está la muñeca, el codo y el hombro en este instante. Después el hombro, el codo y la muñeca forman entre ellos un ángulo. Y bueno, aquí he puesto un pequeño ejemplo también, que resulta que es el vector antebrazo, que está definido por la posición en X de la muñeca menos la posición en X del codo, y la posición en Y de la muñeca menos la posición en Y del codo. Y aquí está el código de Wolfram. Bien. Como saben, para obtener el ángulo necesitamos multiplicar a los vectores, es decir, su producto punto entre el módulo de los dos, para luego multiplicarlo por el arco coseno. Aquí está el código otra vez de Wolfram, el antebrazo, el brazo, el producto punto y ya por último el ángulo, que es lo que nos interesa. Bien, este es un pequeño video acerca de el lanzamiento fuerte. Como pueden ver, empieza creciendo, después empieza a decrecer y como por aquí empieza a crecer dramáticamente, ya que por esta zona se alinean los 3 puntos de interés. Aquí se puede ver. Después vuelve a decrecer y otra vez vuelve a crecer en estos puntos. Quiero que vean cómo el codo de nuestro compañero baja hacia el final del recorrido y eso hace que su muñeca tenga un efecto de catapulta y hace que se acelere. Ahí. Otra vez. Ahí. Entonces este es el tiro fuerte y este es el tiro débil. Básicamente es lo mismo, pero quiero que vean cómo la gráfica es mucho menos dramática, es mucho menos pronunciada, a diferencia de la gráfica del tiro fuerte. Bien, por último les hablaré de las velocidades. Me parece que esta es la velocidad fuerte. Sí, esta es la velocidad fuerte. Básicamente aquí hay dos marcadores y hay un metro de diferencia entre estos dos. Y contamos cuántos fotogramas se tardó en recorrer esa distancia. Fueron 13. Entonces dividimos un segundo entre 240, nos da cierto valor. Ese cierto valor lo multiplicamos por 13 y después dividimos un metro entre este otro valor que ya tenemos. Nos dio una velocidad de 21.8 metros sobre segundo, el cual después transformamos a kilómetros y nos dio un resultado de 78.54 kilómetros por hora. Este de acá es el tiro débil. Básicamente hicimos los mismos cálculos, solo que ahora con 13 fotogramas, ya que se tardó más. Y nos dio una velocidad de 66.46 kilómetros por hora. Es importante recalcar que esta velocidad es solamente horizontal. Síntesis del proceso práctico. Para explicar brevemente cómo realizamos el trabajo práctico, lo podemos resumir en un flujo muy sencillo. Primero, colocamos marcadores en puntos clave del brazo, marcadores de unicel,
como la muñeca, codo y hombro. Este tipo de marcadores se usa comúnmente en estudios de biomecánica para rastrear articulaciones, tal como se describe en investigaciones sobre captura de movimiento con marcadores rígidos, como en las publicaciones de Journal of Biomechanics. Después, realizamos la grabación del lanzamiento, asegurándonos de tener suficiente velocidad de cuadro para capturar la fase de aceleración del brazo, que en estudios profesionales incluso se registra a más de 240 cuadros por segundo. Con los videos obtenidos, pasamos a la extracción de coordenadas. A partir de la posición de cada marcador en la pantalla, reconstruimos las coordenadas X y Y que representan la trayectoria de cada articulación. Este mismo principio se utiliza en análisis cinemáticos para estudiar el movimiento humano. Una vez con las coordenadas, calculamos el ángulo de brazo usando los vectores hombro-codo y codo-muñeca. Esto nos permitió observar cómo cambia la articulación durante el lanzamiento, algo que se ha documentado ampliamente en estudios de cinemática del hombro y codo en pitchers. Resultados generales y discusión. Al analizar los datos desde un punto de vista teórico, hay un patrón que la literatura de la biomecánica ya anticipa. Ángulos más amplios y una rotación mayor del hombro suele asociarse con lanzamientos más veloces. Esto coincide con investigaciones donde se observa que la rotación externa máxima del hombro y la extensión rápida del codo influyen directamente en la velocidad final de la pelota. Nuestros resultados se alinean con esta tendencia general. La forma en que cambian los ángulos durante la fase de aceleración coincide con lo documentado en trabajos sobre cinemática de pitchers profesionales, donde la coordinación entre tronco, hombro y codo es determinante para generar altas velocidades. También es importante considerar las variaciones entre lanzadores, que explican por qué no todos muestran la misma relación ángulo-velocidad. La literatura menciona que la fuerza de los rotadores del hombro, la movilidad articular y la secuencia del movimiento del tronco pueden modificar la técnica. Incluso factores como el torque en varo del codo o la sincronización de la cadena cinética pueden alterar tanto la velocidad como la carga biomecánica del brazo. Nuestros datos encajan con los modelos teóricos conocidos, pero también reflejan la variabilidad humana propia del movimiento deportivo. Conclusiones y la proyección. Para cerrar, este proyecto muestra cómo la biomecánica, la cinemática y la visión computacional pueden integrarse para analizar de manera objetiva el rendimiento de un pitcher. Al correlacionar el ángulo del brazo con la velocidad de la pelota, obtenemos información útil tanto para mejorar la técnica como para prevenir lesiones, algo respaldado por estudios que relacionan ciertas posiciones articulares con mayores cargas en el hombro y codo. A futuro, este tipo de análisis podría complementarse con sensores inerciales o sistemas de captura más avanzados, lo que permitiría un seguimiento más preciso y aplicaciones directas en entrenamiento deportivo.